Gloria a Dios. Una vez más bendecimos en nuestro corazón al Dios y Padre eterno, y queremos bendecirte y saludarte en el nombre poderoso de Jesús, a ti y a todos los que nos puedan ver y estar con nosotros a través de la internet y de este medio de comunicación, deseando que la palabra que hoy se predica y se enseña desde este lugar pueda, como siempre decimos, alcanzar el objetivo no de los predicadores, sino el objetivo de aquel a quien pertenece la palabra, y es Dios. Dios te ama, y el Señor Jesucristo ya dio su vida y lo dio todo porque te amó a ti, nos amó. Si no conoces a Jesús, hoy tienes la oportunidad de abrir tu corazón y reconocer la necesidad que tienes en tu interior, en tu corazón, de buscarle y cederle lugar en tu vida. Te declaro bendecido. Y cualquiera que sea la necesidad que estés pasando, sobre todo si ya conoces a Jesús, déjame decirte que el Señor está pendiente para ayudarnos, para levantarnos, para sostenernos y darnos la salida de acuerdo a cualquier necesidad. Te saludamos y te bendecimos donde quiera que estés, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos le dan gracias al Señor este día precioso? Amén. Qué bueno, le damos gracias a Dios por su vida, por cada uno de ustedes, por los que nos ven en la internet, por los que pueden compartir este mensaje de hoy. Nos alegramos y nos gozamos con todo nuestro corazón. Nos alegramos por cada uno de ustedes, y también me siento muy contento y nos alegramos porque Katy también está con nosotros. Katy, al final hablo contigo, ¿ok? Aleluya. Dígale a su hermano, voltea a ver a su hermano y dígale: qué bueno es caminar con Dios. Qué bueno es caminar con Dios. Hoy tenemos el tema, el título de este mensaje y predicación: caminando con Dios. Déjeme decirle que caminar con alguien, y no me refiero simplemente que alguien físicamente vaya a la par nuestra o a la par suya, porque eso es fácil. Yo lo puedo invitar a usted, yo le puedo decir a usted: venga, póngase a la par mía y caminemos. Y eso es fácil. Yo puedo ir a la par suya, usted puede ir a la par mía, podemos caminar juntos, X distancia. Quizás podemos entrelazar palabras, quizás no. Quizás nos podamos volver a ver al rostro, quizás no. No hay problema. Eso no hay problema. Y es muy fácil. Porque caminar a la par de alguien físicamente y en esa limitación no hay problema. Pero cuando se habla de caminar con Dios, es diferente que caminar en un acuerdo humanamente hablando. Y espero que le pongamos atención a la palabra de hoy, porque hoy más que nunca ciertamente necesitamos aprender a caminar con Dios. No es una opción. Dígale a su hermano: no es una opción. O caminamos o no caminamos. Pero yo creo que lo conveniente y beneficioso es mejor caminar con Él. Amén. ¿Es fácil? No, no es fácil. Porque caminar con Dios no se trata de algo físico, como hemos puesto el ejemplo. E incluso para caminar con alguien y llevar a cabo un objetivo y lograr un propósito al final, el profeta Amós declara en el capítulo 3, versículo 3: podrán andar dos juntos si no se ponen de acuerdo.
Qué buena pregunta, ¿verdad? Y la respuesta es sencilla. No. ¿Cómo maneja usted su matrimonio? Usted y yo que estamos casados. Pastor, usted no sabe lo que es aguantar las señoras. Pero las señoras pueden ser, pastor. Ustedes nos critican a nosotras, pero ustedes son tremenditos. Por no decir otra palabra. Tremenda. Sin embargo, nos soportamos porque hay acuerdos, pero hay algo que nos impulsa a caminar juntos, a lograr cosas juntos. O sea, no se trata de algo físico, se trata de tener un mutuo acuerdo y entendimiento de carácter. Diga conmigo, de carácter. De carácter. Donde tiene que ver los pensamientos, los sentimientos, las decisiones. Es algo más que se extralimita a dar algo físico. Pero en el caso de Dios es algo más fuerte y es difícil, pero no es imposible. Y no es imposible porque Dios siempre ha deseado que el hombre, en términos general, aprenda a caminar, a andar y a depender de Él. Para eso nos crió y nos formó. La pregunta es, cuando usted hace algo, ¿para qué lo hace? ¿Para botarlo, para separarlo o para que sea parte suya y esté con usted? Nosotros hemos sido creados y formados. Y como el Creador y nosotros, sus criaturas, le pertenecemos a Él. Él tiene derecho. Amén. Ahora, antes de la caída, esto era muy fácil porque la relación de Adán y Eva antes de la caída, sin lugar a duda, era una vida totalmente dependiente en relación con Dios. Pero después de la caída, el hombre, por causa de la desobediencia, por causa de la intervención del enemigo, por causa del pecado que endurece y hace rebelde al hombre, el hombre tiene que aprender a oír la voz de Dios, a dejarse tratar con Dios para aprender a caminar con Dios. Amén. Y al final, para que le vaya bien. Estoy despacio y con buena letra. Sí, Pire, yo espero que Pire esté agarrando ahí, porque yo sé que no es fácil estar predicando y que le estén traduciendo allá. Pero amamos a Pire y hacemos todo lo posible para que él lleve palabra. Amén. Dígale a su hermano, necesitamos aprender a caminar con Dios. Necesitamos aprender a caminar con Dios. Pero para aprender a caminar con Dios, e incluso hasta para poder caminar con alguien, hay que aprender a escucharnos. Y hay que ponernos de acuerdo. Amén. Porque si no, la cuestión no funciona. ¿Estamos entendiendo, mis hermanos? Amén. ¿Y saben cuál es la parte más dura? No es caminar. La parte más dura para poder llegar a caminar con Dios es llegar a un entendimiento con Dios o con alguien. Porque nos cuesta aprender a escuchar. Todo el mundo dice la palabra de Dios. Es fácil y es rápido para hablar. ¿Cuántos días o cuántas veces abre usted su boca todos los días? 2, 3. Amado hermano, yo creo que lo que más usamos todos los días es la boca. Probablemente nosotros es lo que menos debemos de abrirla, porque debemos de ser sabios incluso hasta para saber lo que debemos de hablar. Todos los días como hijos de Dios. Pero de una u otra manera somos más rápidos para hablar y somos muy lentos o muy tardos para oír y saber escuchar. Dígale, necesito pedirle al Señor que me ayude a escuchar, saber escuchar. No solamente a mi hermano, a mi papá, a mi mamá, a mi amigo. Y hay veces que hasta los niños hay que aprender a escuchar. Porque hay veces que los desechamos, un mocosito, lo separamos. Creemos que un niño
en su lenguaje sencillo, o quizás en ignorancia, o poco sabe nada, no nos puede enseñar. Sin embargo, no nos damos cuenta que Dios los puede usar y damos grandes lecciones. Como un niño. Posiblemente un niño haga cosas mejores que nosotros porque son tan sencillos y tienen cierta inocencia todavía, dependiendo de la edad. No estoy hablando de un adolescente porque ahora no es así la cuestión, ¿verdad? Yo creo que realmente hoy tenemos que preguntarnos y decirnos, ¿vale la pena caminar con Dios hoy? Amén. Amén. Sí, sí, sí vale la pena. Y ya lo vamos a ver por qué. Dispárame la primera, por favor, Pascualito, creo que estamos en Deuteronomio 28, 62. Y luego me pones Josué 5, 6. Aquí hay algo que la palabra de Dios le dice a la nación de Israel, y a mí me encanta traer estos ejemplos de la palabra de Dios. Y usando a Moisés, mire, la palabra Deuteronomio significa repetición de algo. Algo que se le está repitiendo o diciéndole otra vez a la persona, a la familia, en este caso a la nación. Y Moisés, usado por el Señor, le dice algo de lo que ellos fallaron. Hermano, qué terrible es no lograr grandes metas y grandes propósitos en la vida cuando quizás no nos damos cuenta que Dios quiere que lo logremos. Y sobre todo que lo logremos con su ayuda, porque sin Él no lo podemos lograr. ¿Cuántos entienden que todo depende de Dios? Amén. Sí, hermano, desde que nacemos hasta que morimos. Algunas veces nos cuesta entender que realmente así como Dios lo creó todo, también todo depende de Él. Así es, no queda alternativa. Y no es que Dios nos hizo como marionetas. No. Dios lo que quiere es que aprendamos a entender que Él es la fuente de todo bien y que en Él, como creador y fuente de todo bien, está nuestra aprobación y bendición para que nos vaya bien en la tierra. Amén. Desde que nacemos hasta que Él nos pueda llevar, y si estamos preparados hasta que Él venga. Algunas veces habrá muchas cosas que van a tratar de interferir para que la revelación de la aprobación, de la dependencia de Dios no venga a nuestra vida. El enemigo va a tratar de obstruir esa revelación para que no seamos entendidos y para que hagamos las cosas de una manera en que no podamos caminar con Dios. Le voy a decir una cosa: el que no aprende a caminar con Dios como ser humano en la vida, desde que nace hasta que muere, se pierde. Amén. El problema no es de Dios. El problema es que el ser humano ya está contaminado y tiene una naturaleza pecaminosa que lo hace enemigo de Dios, lo separa de Dios, y si ese asunto no lo arregla Jesucristo, simplemente nació y murió y se perdió. Amén. Levánteme la mano si está entendiendo. Y espero que esta palabra se la lleve en su corazón. Entonces Dios le dice a través de Moisés a la nación, y le está advirtiendo porque Él los saca de Egipto. ¿Cuál es el objetivo del Señor a través de Moisés para la nación de Israel? ¿Cuál es el objetivo? ¿Para la meta? Ya los había libertado. Y ya los había sacado. Los mete al desierto, pero no era para dejarlos en el desierto. Diga conmigo: llegar a la tierra prometida, tomar posesión de la tierra, disfrutar de la tierra, y Dios siempre iba a estar con ellos. Pero el objetivo del disfrute de la tierra, de la cual dice la palabra fluye leche y miel, en otras palabras, representa la gracia y el amor de Dios. Solo en la gracia y en el amor de Dios
es que aprendemos a caminar con Dios y podemos ser sustentados. No le busque de otra manera el carácter a Dios, porque si le pedimos justicia, lo único que merecemos es destrucción. Así es. Por el pecado. Denle ese aplauso, únese como artista, denle el aplauso al Señor. Amén. Y Dios le dice a la nación de Israel: y ustedes van a quedar poco en números en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud. Qué tremendo es esto, hermano. ¿Acaso Dios no le había dicho a Abraham: mira el cielo, muchacho, míralo, cuenta las estrellas, ponte a contarlas, te voy a dar una semana y después me sacas el número de cuántas contaste? Hermano, eso es imposible. Si yo me puse estos días ahí viendo una noche clara de luna llena, con cielo claro, ¿verdad? Con lo que me pueden ahí los dos ojitos que ya tienen 50 y pico de años, ver. Y digo: Señor, creador de los cielos y de la tierra. Y estoy viendo las punticos que brillan, 3 que están en la misma línea, y un montón. ¿Qué vale, Señor? Esto es inmenso. Aleluya, gloria. Es grande. Amén. Y Dios le dijo: mira, si las puedes contar, yo sé que no las vas a contar, así será tu descendencia. Y no era palabra que estaba saliendo de un hombre, no, era Dios diciéndole a Abraham, con quien estaba haciendo un pacto: diga, nosotros somos parte de esas estrellas, como descendencia de Dios en Abraham, nuestro padre. Aleluya, que brillamos ahora en este tiempo lleno de tinieblas. Entonces le dice: y ustedes van a quedar en poco en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedeciste a la voz del Señor tu Dios. Mire, hermano, usted quiere llegar a lograr grandes cosas con alguien, tenemos que aprender a escucharnos mutuamente de todo corazón, con la debida concentración y atención, para poder llegar a un mutuo acuerdo. Y así es que se puede caminar juntos y lograr grandes cosas. Amén. Si en la tierra es así, imagínese con el Señor Dios. Levánteme la mano y dígale: Amén. Aleluya. Gloria, eres santo. ¿sabe que yo bendigo a Dios porque no entendía las cosas desde que era niño, aunque sabía que algo pasaba en mi vida? Por dentro y por fuera. Lo vine a entender, a comenzar a entender como a los 20 a 21 años. En el año 81, cuando el Señor me llamó y me entregué totalmente, hasta esta fecha. Pero qué terrible, amados hermanos, que una de las cosas más difíciles para un ser humano es no aprender a escucharse mutuamente, pero sobre todo no aprender a escuchar y a obedecer la voz de Dios. Amén. Yo le hago una pregunta aquí: ¿cuántos han aprendido a escuchar la voz de Dios? Amén. No todos levantan la mano, levanten la mano. Si usted tiene inseguridad, yo le voy a decir una cosa: si usted está hoy aquí como redimido, como persona que le dio su vida al Señor y que ya ha sido salvo, porque ha sido limpiado, perdonado por la sangre de Jesucristo, eso significa que en la experiencia interna del llamado y del trato de Dios, usted comenzó a aprender a escuchar la voz de Dios, porque si no, no estuviéramos aquí. Amén. Ahora que ese es el comienzo, y Dios no va a parar de tratar para que aprendamos a entender, a conocer, pero sobre todo a obedecer su voz, para que podamos caminar con Dios Amén. y llegar hasta el final, para que se logre el propósito para el cual nacimos. Amén. Aleluya. Voy despacio, ahorita. Qué tremendo es decirle a alguien: ustedes van a quedar en poco, cuando Dios le había prometido que iban a ser como las estrellas del cielo. Y déjenme decirle, quedaron pocos. Cuando les tocó entrar a la tierra, quedaron pocos.
todos, la mayoría de 20 años en adelante, los de 20 para abajo, menores de edad, son los que entraron. Y 2 de los viejos de la generación, Josué y Caleb, de ahí todos, usted sabe, que quedaron postrados porque fueron rebeldes. No pudieron aprender a caminar con su Dios. Amén. Que les había mostrado su gracia, su misericordia, su perdón, su libertad, que había mostrado su gloria, su poder, etcétera, etcétera. Qué duro es ver hoy en día, con los tiempos que estamos viviendo, tiempos malignos, tiempos duros, tiempos violentos, que mucha gente que ha conocido y gustado de la gracia, del perdón, de la benignidad, de la paciencia de nuestro Dios, y que todavía se vuelve para atrás. Qué duro es ver esos casos. Que todavía nos podamos dejar engañar por el pecado, seducir por el mundo y engañar por el diablo, sin darnos cuenta que la gracia de Dios, el amor de Dios, el llamado de Dios, su gracia y misericordia y su amor es grande y poderoso. Amén. Y nos puede sustentar para lograr lo que Él quiere lograr en y a través de nosotros. Amén. Y que vale la pena. Amén. A mí me gusta escuchar a Martica, porque Martica dice: Señor, si me voy a desviar y me voy a salir de tu camino, llévame, Señor. No quiero nada fuera de ti, Señor. Ni un minuto fuera de Martica, Dios. puedes amar a ella. Gloria a Dios. Se debe ser así, hermano. Debe ser así. Porque Él nos conoce. Y si Él nos metió en su barco, no salte porque se va a ahogar. Si el Señor nos metió en la barca, o sea, si Él nos metió en su iglesia amada, mejor quedémonos ahí. Amén. Aprendamos a escuchar su voz y a caminar con Él porque vale la pena. Número 2, Josué. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años. Hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos. ¿Por cuánto? No obedecieron a la voz del Señor. Por lo cual, el Señor les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual el Señor había jurado a sus padres que nos la daría. Tierra que fluye leche y miel. Hasta el pobre Moisés se llevaron. No, Moisés no perdió la salvación, pero no entró en la tierra, porque lo hicieron pecar, lo sacaron de quicio. No voy a meterme en ese rol, porque usted sabe la historia. Él se le subió el humo. Ese momento de ira y de enojo no representaba a Dios, por lo cual no glorificó ni santificó a Dios delante del pueblo. Y eso fue todo. Eso fue todo para descalificarlo del que era número 1 merecedor de disfrutar la tierra a plenitud. Pero es que el carácter de Dios es diferente, hermano. Y cuando Dios dice una cosa, es mejor estar preparado. Y hay veces que no estamos preparados. ¿Estamos entendiendo? Amén. Dígale, hermano, vale la pena caminar con Él. No importa lo que venga, si nos dejamos guiar por Él, vale la pena. Amén. Vámonos al asunto ahora. Pascualito, ponme ahí, por favor. Hay 4 cosas que quiero dejárselas en su corazón. 4 cosas. Número 1, aprender a escuchar la voz de Dios. Levante la mano. Mira la pregunta que le voy a hacer. ¿Cuántos reconocen que necesitan hoy más que nunca aprender a escuchar la voz de Dios? Amén. No es que no ha comenzado, no, hermano, por algo estamos aquí. Porque ya aprendimos a escuchar esa voz y en cierto nivel o grado, en obediencia, estamos aquí. Por la participación de que Él nos llamó, nos escogió y le cedimos ya algo de terreno en nuestros corazones. Uno de los cantos últimos dice, ¿verdad? Señor, límpiame
transfórmame, cámbiame y limpia mi duro corazón. Y es que hay veces que no nos damos cuenta que hay cosas que son como piedras en nuestra vida. Y no es que no le pertenezcamos al Señor. Sí, ya le pertenecemos a Él. Ya hemos sido salvos. Pero quizás no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta que hay áreas en las cuales Dios va a presionar en nuestra vida para que se las cedamos, se las entreguemos, para Él podernos ayudar y poder caminar con Él. Pero lo primero que hay que hacer es aprender a escuchar la voz de Dios. Amén. ¿Seguirá hablando el Señor o se habrá quedado mudo? No, hermano. Los mudos no se quedan en la tierra. Pero Dios jamás va a ser ni sordo ni mudo. ¿Qué va? Nosotros los que hemos perdiendo de todo un poco cada día. Y somos sostenidos por la gracia del Señor. Pero Dios no. Entonces Dios ni es sordo ni es mudo. Él sigue oyendo y sigue hablando. El problema no es de Él, sino que la situación depende de la disponibilidad de cada quien en la tierra. Pero lo primero que quiero dejarle en esta hora es que hay que aprender a escuchar la voz de Dios. Y aquí tenemos un gran ejemplo. Y el Señor vio que la maldad de los hombres, vamos a hablar de Noé un poquito, era mucha en la tierra. ¿Será que hoy, en el presente siglo XXI, estamos viviendo una esfera y atmósfera de violencia? Amén. ¿O no? Sí, así es. ¿Qué cree usted? No voy a preguntar qué cree, no. ¿Qué piensa usted? Porque creer una cosa y pensar otra. Hermano, no es ni de creerlo ni de pensarlo, es de estarlo viendo. Y gloria a Dios que no nos ha tocado el callo hasta ahora, y esperamos que no nos llegue a tener una experiencia, aunque yo en mi caso particular, yo ya la probé un poco con mi familia en Honduras. Un primo y un hermano mío los asesinaron. Hace medio siglo, no, hermano, quizá unos 10 años. Y sigue sufriendo la sociedad de un sinnúmero de cosas perversas, impulsadas por la dureza del corazón del hombre sin Dios, impulsado, influenciado por la naturaleza maligna, porque el mal es real. Que antes de aprender a escuchar la voz de Dios y a cederle, aunque sea un poquito de terreno de nuestras vidas a nuestro Dios, se lo ceden al otro. Personas, amados hermanos, sin causa, simplemente como instrumentos del mal, hoy no tienen nada de misericordia. Es más, es como un negocio quitarle la vida a cualquiera. ¿Será que estamos en tiempos violentos? Sí, Señor. ¿Cree usted que igual que en los tiempos de Noé podemos decir que el Señor sí está viendo que lo que estamos viviendo son tiempos de violencia, que la maldad del hombre cada día se incrementa más? Y el Señor vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo lo que decidían hacer, los pensamientos de su corazón, era de continuo solamente hacer el mal. ¿En qué tiempo estamos viviendo? Peores que eso. Yo creo que tarde o temprano el Señor, mi hermano, va a desenvainar. Si la ira de sus juicios, hermano. Es más, yo cuando veo esos tsunamis y tantas cosas que están pasando y lo que le falta a la tierra y lo que tiene que experimentar la humanidad, hermano, no hemos probado nada. Pero un día, igual que Noé, igual que Sodoma y Gomorra, la gente va a experimentar aquel que verdaderamente puede destruir con justicia, y se llama Dios.
Dios no está sordo. No, no. Dios tiene oídos. Pero Dios ve mejor que nadie también. Versículo 6. Hasta el 8 y después, para que todo. Dice, arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra y le dolió a su corazón. ¿Será que le estará doliendo el corazón a Dios en estos tiempos? Amén. Yo le digo que el corazón de Dios sufre todos los días. Todos los días matan a gente sin causa. Yo no estoy hablando de gente que muere por una enfermedad o por un accidente. No, estoy hablando de la gente que le es quitada la vida por el impulso de otros. Porque los pies se van presurosos y cuyos pensamientos solamente van de mal en peor y no importan la vida de los demás. Siempre me gusta poner el ejemplo de mi país, pero yo sé que en tu país pasa igual. Y hay noticias que cada día me impactan y me duelen. Y digo, Señor Dios eterno, ¿hasta cuándo va a ser esto? Solamente tú lo sabes. Pero tu palabra no se puede detener. Estaba viendo un joven en Honduras de 32 años. Un hombre que estudió en la Universidad de San Pedro Sula y después decidió irse a Alemania a sacar su maestría de abogado. Cuando terminó su maestría en Alemania, le gustó Alemania y decidió quedarse viviendo en Alemania. Hijo de dos personas que tuvieron una buena posición pública en Honduras. Su madre fue una ex magistrada y su papá un ex diputado. Y como familia, en una de las pequeñas ciudades ahí pegadas a San Pedro Sula, Honduras, tienen su bufete de abogado. Y estos días el joven había venido para estar un mes y participar de la boda de su hermana. Y parece que participó de la boda de su hermana y decidió extender unos días más para hacer turismo y pasear en Honduras. A las 10 y pico de la mañana, uno de estos días, en el mismo bufete de ellos, llegaron dos y lo mataron. Ahí quedó todo. Un joven que, según la noticia, nunca había hecho daño a nadie. Ahí quedaron los sueños de este muchacho, truncado por dos sicarios. Al hablar de sicarios, es que alguien los usó, les pagó como instrumento del mal para mandarlo a matar. ¿Qué caso? No lo sé, pero lo mataron. Y así vemos caso tras caso, tras caso, tras caso, hermano, sin darnos cuenta que realmente lo único que puede esperar la humanidad y que es merecedora son los juicios directos de Dios. No hay otra cosa. Y nosotros como iglesia, ¿qué es lo que debemos de hacer? Vuelvo a repetir, aprender a escuchar la voz de Dios y a caminar con Él sin despegarnos de Él todos los días. Amén. Número 2, después de aprender a escuchar la voz de Dios, vamos a terminar hasta el 8, Pascualito. Y dijo el Señor, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Versículo 8. Pero, y aquí está una clave, levante la mano y dígale, gracias Padre, dígale, gracias Padre. Gracias porque un día, igual que Noé, esta siervo, tu hija, encontró gracia delante de tus ojos. Que este versículo dentro de la palabra de Dios y su mensaje, sobre todo para hoy, nosotros como iglesia en los tiempos modernos y presentes, nunca se nos olvide. Porque en la historia de este hombre y en este versículo me llama la atención y es la base para poder caminar con Dios. Por la gracia de Dios hemos sido llamados. Por la gracia de Dios, sin merecerlo, Dios un día se dispuso para abrir ese camino en nuestros corazones.
y quizás encontrar un poquito de lugar para ayudarnos. Dios es bueno. Amén. En medio de esa generación que se perdió, había un hombre que encontró gracia delante de Dios. En otras palabras, que se dispuso a creerle a Dios y abrió su vida y vino a ser el salvador de su familia. Vuelvo a repetirlo. No era el objetivo, no lo creo, que Dios determinara solamente salvar a Noé y a su familia. No era eso. Porque después que Noé halló gracia delante de Dios, fue usado por Dios para advertir a la humanidad de aquel tiempo, para que ellos también alcanzaran la gracia y se salvaran, pero no quisieron, porque no aprendieron a escuchar la voz de Dios. Amén. Por lo cual no caminaron con Dios, excepto Noé. ¿Es duro esto? Es duro, pero es real. Pero es un testimonio que jamás lo debemos pasar por encima o desapercibir. Sobre todo en los tiempos modernos. Iglesia amada, está escrito que estamos llegando a los tiempos culminantes, donde hay que caminar y estar bien con el Señor. Porque cuando Dios decida venir en gloria, no va a haber tiempo para prepararse. Es que hay que estar preparado, habiendo aprendido a escuchar su voz y caminar con Él. Amén. ¿Hay opción? Dígale a su hermano, no hay opción. Pero no halló gracia ante los ojos del Señor. Aleluya. Aprender a escuchar la voz de Dios. Si uno aprende a escuchar la voz de Dios, número 2, usted y yo podemos desarrollar una relación de fe y de confianza. Amén. Cuando usted es llamado y tratado por Dios, Dios nos permite conocerlo, entenderlo, apreciar y a escuchar su voz, para que entremos en un entendimiento, en una comunión y en una verdadera relación. No se puede, amados hermanos, aprender a escuchar la voz de Dios si no le aprendemos a creerle a Dios. Amén. Después que aprendemos a creerle a Dios, nuestra fe se desarrolla y podemos tener una relación de plena confianza con ese Dios maravilloso. No solamente hay que aprender a escuchar la voz de Dios, hay que aprender a obedecerle también. La pregunta es, cuando usted ya no puede hacer algo por usted o por alguien más o por algún asunto, ¿en quién tiene su fe y su confianza? Diga conmigo, solamente en el Señor. Pero eso se desarrolla. Eso no nace de la noche a la mañana. Eso es dentro del trato de Dios. Pero si primero aprendemos a escuchar su voz y luego nos dejamos guiar por Él todos los días hasta que se cumpla su propósito de acuerdo a su voluntad. Hay algo que debemos mantener cada día, es que Dios sí tiene propósito. Desde antes que naciéramos ya Él los tenía para cada uno de nosotros. Amén. Y nosotros somos privilegiados, Señor. porque hemos aprendido a escuchar la voz de Dios. Y aunque estemos igual que Noé, en una generación que nos ha rodeado, en una atmósfera llena de violencia, de asesinatos, de brutalidad, de corrupción, de inmoralidad, todavía hay muchos corazones como Noé. Pero si hay una necesidad de aprender a escuchar la voz de Dios, para poner nuestra fe y confianza, hoy son los días, iglesia amada, que hay que hacerlo. Amén. Que hay que hacerlo.
Número 3. Si aprendemos a escuchar la voz de Dios y desarrollamos, número 2, una relación de fe y confianza, podemos llevar a tener una vida de obediencia y dependencia completa de Dios. Aquel que aprende a escuchar la voz de Dios, aprende a creer y a confiar en Él, aprende también a obedecerle. Amén. Si no aprende a obedecer a Dios, si a usted le cuesta obedecer, usted no ha aprendido a escuchar la voz de Dios todavía. ¿Cómo es que nosotros podemos aprender a escuchar la voz de Dios y a realmente agradarle y dejarnos guiar por Él? Cuando entendemos en el trato de Dios que tenemos que ser obedientes y cada día tenemos que desarrollarlo y aprenderlo. Amén. Amén. Si usted todavía hay áreas de su corazón que le cuesta ser sumiso y obediente, téngale cuidado. Debe de pedirle el trato a Dios y decirle: Señor, no me dejes. Quizás hay dureza y hay cosas en mi corazón que todavía tienes que sacarlas y tienes que quebrantarlas. Señor, quizás me duela, pero prefiero que me duele y que me quebrantes, pero prefiero ser salvo y no perderme. Porque estamos en tiempos definitivos, hermano. No, pastor, yo estoy joven, estoy niño, estoy adolescente. O pastor, eso del cristianismo no tiene sentido. Mejor déjeme vivir la vida. Tenemos la libertad de hacer lo que nosotros querramos, no hay problema. Pero tenemos que aceptar una cosa. Nuestra vida es como una contabilidad. Y a mí no me hable de contabilidad, que aunque no trabajo en contabilidad, aquí donde me mira, aprendí números en monturas. Y en un negocio hay un principio de contabilidad desde el comienzo de un año, y cuando termina el año también hay que cerrar un ciclo y los números tienen que cuadrar. Amén. De acuerdo a la actividad del comercio. La vida tuya y mía está en las manos de la contabilidad del Señor. Al final es mejor que cuadremos la caja con el Señor y que el resultado del debe y haber salga bien, porque a Él le vamos a dar cuenta. El círculo de la vida es muy cortito. Nacimos, venimos de Él y regresamos a Él, no regresamos a nadie más. No, pastor, yo me crié, me formé y me nací yo solo y puedo hacer lo que venga y no tengo que darle cuentas a nadie, ni al principio ni al final. Cuidado, cuidado. Y el que me escucha, espero que entienda este mensaje. Por todo hay que darle cuenta al Dios vivo. Amén. Porque antes de nacer, Él ya tenía propósito, pero propósito para bien, no para perdición. Ustedes deberían de haber sido como las estrellas del cielo, miles y millones en multitud, pero van a quedar unos pocos. Qué tremendo, hermanos, escuchar esto, por cuanto no aprendieron a obedecer la voz del Señor. Amén. Gloria a Dios. Qué terrible, hermano. Pero Dios sigue siendo bueno. Señor, amén. No desperdicie su tiempo en cosas que lo engañen o puedan endurecer su vida. Mejor aprendamos a escuchar a Dios, aprender a dirigir, a dejarnos guiar por Él, a desarrollar una fe plena y confianza en nuestro Dios. Y esa fe y confianza te va a llevar a ser dependiente 100% y nos va a ir bien. Amén. Yo no puedo hacer nada más que dejar esta palabra de parte, no mía, no, es de mi Dios. Yo soy igual que usted, con las mismas necesidades. Mi fuerza, mi vida, mi familia, lo que tengo, lo que soy, lo que todavía falta, todo está en las manos del Señor. Eso lo he aprendido y bendigo a mi Padre todos los días. Porque entiendo que todo lo que tengo y lo que soy es de Él y depende de Él. Amén. Aleluya. Ponme los siguientes versículos del 9 al 14. Estas son las generaciones de Noé, características de un hombre y de una mujer de hoy en día, igual que las de Noé, varón justo,
Era perfecto en sus generaciones. Y hay algo muy importante, que ahí es donde está el nombre del tema. Con Dios, camino a Noé. Bien. Parece una palabra sencillita. Ay, basta, con Dios camino a Noé. No, eso está escrito, pero no es fácil. Como al principio de la predicación, le estuve poniendo el ejemplo, no es fácil caminar juntos. Y el profeta Amós tiene razón al decir, ¿cómo pueden andar todos juntos si no se ponen de acuerdo? En la cuestión con Dios es no solamente ponerse de acuerdo con Dios, es que Dios es el que manda. Amén. Y no es que nos va a armar la vida como títeres. No, Dios nos deja libres para que hagamos. Si usted y yo aprendió a escuchar la voz de Dios y ahora estamos aprendiendo a caminar con Dios, Dios no lo ha hecho de una manera impositiva. Dios llama y pide su corazón. Dios no nos impone de una manera dictatorial que caminemos con Él, sino te aplasto como cucaracha. No, la salvación es basada en una invitación. Es un acto voluntario. Usted tiene un poder y yo tengo un poder, se llama libre albedrío. Esa voluntad propia usted puede decir, Señor, te cierro mi corazón y todo lo que tengo y lo que soy, y no aprendo a escuchar nada de ti, por lo cual no quiero nada de ti. Punto. Cuidado, porque al final eso no quiere decir que usted va a salir justificado. Claro, sus razonamientos, dice la palabra de Dios, sus razonamientos, su análisis humano y sus determinaciones, ¿los van a salvar o los van a condenar al final? De acuerdo al evangelio que le advierte de la verdad. Aunque usted y yo tenemos libertad de decidir, de andar o no con Dios. Pero vuelvo a decirle, los números cuadran. En una actividad comercial, el contador es el responsable y al final le dice al dueño del negocio, mira, tuviste ganancia o tuviste pérdida, pero sea para pérdida o para ganancia, los números tienen que cuadrar al final. Denle una sonrisa a su hermano. Dígale, vale la pena caminar con Dios. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios. Note que no dice que se corrompió delante de Noé. Aquí dice, amados hermanos, porque a veces la gente cree que se corrompe y hace las cosas buenas o malas y solamente es a nivel humano. No, hermanos, no nos engañemos. Lo bueno o lo malo que hagamos en la tierra no es delante de los hombres en primer lugar. Es delante del que tenemos que dar cuentas. Se llama Dios. ¿Entendemos estas cosas, mi amado pueblo del Señor? Iglesia amada, redimidas. Y se corrompió la tierra delante de Dios. Y la tierra estaba llena de violencia. ¿Será que estamos viviendo esto o algo peor en los últimos días, en los tiempos de hoy? Entonces, después de esto, ¿qué es lo que puede venir? Dígale, hermano, sencillamente una cosa. Porque el hombre, ni el diablo, ni los gobiernos humanos van a destruir el planeta. Pero Dios sí lo puede sacudir con todo lo que contiene. Él manda en los cielos y en la tierra. Él gobierna sobre el mar, en lo más profundo, en los abismos, hasta los grandes monstruos y hasta los más animales horribles, porque yo he visto que el hombre ha tratado de meterse a cientos de kilómetros allá donde es imposible y han logrado hasta cierta parte, nunca han podido llegar hasta la parte más final del abismo. Y hay peces y animales que se miran feos, hermano, pero allá hay algo, y eso todo lo sabe el Señor. Cosas que jamás nosotros hemos visto, que ahora por una tecnología avanzada el hombre ha podido lograr descubrir lo que hay ahí y nunca ha podido llegar a lo más profundo del abismo del contenido de las masas de aguas.
apenas conocemos un poquito, pero Dios sí lo sabe. Amén. Amén. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque todo ser humano se había corrompido en su camino por la tierra. ¿Qué tiempo estamos viviendo? Eso. Dijo pues el Señor a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Qué terrible. Noecito, hazte un arca, papito. ¿Cuánto le dan gracias a Dios porque estamos metidos en el arca? Amén. Levante la mano, estamos en el arca. Estamos en el arca. Y gloria a Dios que aprendimos a entrar por la única puerta de salida de la perdición para entrar a la vida eterna. Se llama Jesús. Amén. Cristo es el arca. Yo te doy un consejo, mi amado hermano. Ovejas del Señor, pueblo, cuerpo de Cristo, los que me ven a través de internet, preserva tu vida en el arca. No te salgas de ahí. Aprende a caminar con Él. Aprendamos. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con la brea por dentro y por fuera, tipo de la sangre de Cristo. Aleluya. Déjeme decirte, hasta ahí nomás. En hebreo, gracias. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, diga conmigo, con respeto reverente, Respeto reverente. con sumisión y suma obediencia, significa esto, hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Simplemente era de hacerlo porque le dio las instrucciones, la medida y todo de cómo hacer el diseño, igual que el tabernáculo que le dio el diseño a Moisés, igual se lo dio a Noé, el diseño del arca, y todo estaba ahí. Y dice, cuando fue advertido por la fe acerca de las cosas que aún no se veían, porque no había llovido todavía, con temor preparó el arca en que su casa se salvara, y por esa fe condenó al mundo humano de aquel tiempo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Qué bueno es haberle creído a Dios, hermano. Qué bueno es haberle creído al Señor, y que por esa fe ahora estamos aquí salvos mediante su gracia en Jesucristo. Porque solamente hay una sola salida, y ese es Jesús. No hay otra. Resumo. Número 1, aprender a escuchar la voz de Dios. Número 2, a desarrollar una relación de fe y plena confianza. Número 3, una vida de obediencia, de corazón, de verdad y dependencia de Dios. Y en cuarto lugar, que en medio de esta generación que nos ha tocado vivir, seamos como Noé, instrumento en las manos del Señor. Amén. Dígales, hermano, hoy más que nunca, caminando con Dios, tenemos que ser ejemplo y testimonio Dios tenemos. para convertirnos en instrumentos de justicia en las manos del Señor. Amén. Y que el mundo que no quiere entender de que si hay un Dios que hizo los cielos y la tierra, por lo menos que puedan ver en nosotros, en nuestro estilo de vida, de cómo nos conducimos todos los días, que igual que Noé, que por la fe fue advertido de las cosas que aún no habían sucedido, pero hizo el arca, porque aprendió a escuchar y a obedecer la voz de Dios. Amén. Y en ese temor reverente se dejó usar por Dios. Amén. Número 4, necesitamos ser ejemplos y testimonios dignos de que la gente vea que Cristo vive en nosotros. Amén. Para ser instrumentos del Señor.
para que seamos igual que Noé en los tiempos presentes y en el futuro, herederos de la justicia que es por la fe, porque hemos creído en el autor y salvador de nuestra vida, Jesucristo. Amén. Por la fe Noé fue heredero de la justicia de Dios, pero también por la fe condenó al mundo de aquel entonces, porque no quisieron creer. Igual que Noé halló gracia delante de Dios y creyó a Dios, aquella generación pudo hallar gracia delante de Dios y creerle a Dios, pero no lo hicieron. Pero hoy hay más que un Noé, hay una iglesia que debe de aprender a resplandecer y a ser ejemplo y testimonio para ser usados por el Señor en esta generación que rechaza a Cristo cada día. Pero si mira tu vida, que temes a Dios, que le enseñas a tus hijos. Mira, algo me llama la atención, porque dice que Noé era varón justo, pero hay otra parte que dice era perfecto en sus generaciones. Significa que él era testimonio y ejemplo digno de imitar en su casa. Pero después no solamente en su casa, sino en el vecindario y en la comunidad y en la humanidad que le tocó vivir y que lo rodeó a él y a su familia. Pero lastimosamente no aprendieron igual que él. ¿Qué esperamos hoy de nosotros como iglesia? Voy a decir una cosa: solamente debemos de esperar una sola cosa, y es el hecho del mensaje de hoy, que más que nunca aprenda a abrir su corazón con la debida atención y concentración. No se despiste, no se despiste, no nos descuidemos, porque hay gente que se está despistando, se está desviando, y es un peligro. Así es. Entre más cerca está la meta, más hay que cuidarnos, porque qué lástima es estar ya a punto de pasar y que se cumpla el propósito y nos perdamos porque no aprendimos a caminar con Dios. Igual que Noé, aunque el mundo era corrompido, era violento, era maligno, pero fue salvo. Así nosotros hoy debemos de aprender a resplandecer al mundo que se muere en tinieblas. Que el Señor nos ayude, que tenga misericordia de nosotros y nos utilice como instrumento de paz, y que la humanidad de hoy en día vea que todavía hay un Dios que los ama y una iglesia que les responde y los representa en la tierra mediante su estilo de vida. Igual que Noé. Por eso ese versículo 7 en Hebreos 11 es clave. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios de las cosas que todavía no habían acontecido, preparó el arca en que él y su familia se salvaran. Por la fe condenó al mundo de aquel entonces y también se hizo heredero de la justicia que viene por la fe. Él fue salvo. Pero Moisés no solamente fue instrumento en su tiempo, sino que todavía está esperando el tiempo del juicio final, donde Dios lo va a poner. Aquí está Noé. Porque cuando le toque el juicio delante del trono del Señor a la generación de Noé, allí estará Noé como pionero. Ahora, ¿dónde estarás tú? ¿En qué grupo estaremos? ¿En los salvos y ser instrumentos dignos para que nos utilice al final el Señor? Para condenar a quienes los que no quisieron arrepentirse en este tiempo y darle duro al mismo Satanás. Para decirle que en la tierra experimentamos la gracia, el llamado y la salvación de un Dios grande y poderoso que nos amó. Y al final, en la vida eterna, estamos preparados para ser instrumentos porque nos dejamos usar en la tierra. Amén. La vida de iglesia es de grande propósito, no solamente en la tierra, no se engañen. Dios nos necesita al final también, porque las cosas no terminan solamente aquí en la tierra, en la vida humana. No, todavía hay que hacer cosas al final de los tiempos. Igual que Noé, nosotros podemos ser instrumentos en las manos del Señor,
o podemos caer en las manos del juicio del Señor. Que el Señor nos ayude. Iglesia amada, ponte en pie. Denles aplausos.